Hey, muy buenos días a todos y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo para este canal, para el canal de Picando Código. Hoy nos encontramos con otro vídeo nuevo de este tutorial de Java y nos encontramos con un vídeo sobre un nuevo tipo de dato, el tipo de dato num o enumerado, como se conoce en castellano. Vamos a proceder a explicar, como siempre, un poquito, de forma un poquito más teórica, qué es este nuevo tipo de dato, cuáles son sus características y cómo podemos llegar a utilizarlo. Y luego, como siempre, pues veremos un pequeño ejercicio práctico donde vemos cómo poder utilizar estos conocimientos teóricos que hemos aprendido, ¿ok? Así que nada, sin más demora, vamos a empezar. En Java existen diferentes tipos de estructuras de datos que pueden almacenar pues diferentes valores. Una de ellas, y la nueva que vamos a ver, es el tipo de dato num o el tipo de dato enumerado. ¿Qué es esto? Os podréis preguntar. Pues es un objeto de un tipo de numeración que únicamente va a poder contener unos valores que tienen que ser definidos previamente en una lista. Para entenderse mejor, este tipo de dato es muy parecido a un select en HTML, donde se te ofrece una lista de varios valores a elegir y nosotros solo podemos quedarnos con uno, ¿vale? Vosotros conocéis seguro el select de HTML o un select normal de cualquier página web, que es una lista de varios valores, ya sean uno, 2, 3 o 4, que te deja elegir solo y únicamente esos valores. Es decir, tú no puedes escribirlos a mano, sino tienes que elegir, ya sea clicando, si es en un móvil, pulsando, como sea, uno de ellos entre esa lista de valores predefinidos. Pues en Java tenemos lo mismo, y esto es el tipo de dato enumerado. Las enumeraciones son muy útiles, ya que muchas veces necesitamos definir un conjunto de valores que representan una colección de elementos. En el pasado, dichos valores se definían con variables finales, pero actualmente las enumeraciones ofrecen un enfoque un poquito más estructurado. ¿Cómo podemos declarar un enum en Java? Pues bueno, tenemos que conocer que la declaración del tipo de dato enum puede hacerse desde dentro como fuera de la clase. Normalmente lo vamos a ver más comúnmente dentro de lo que son las propias clases o los propios archivos, pero también se puede hacer de forma externa. Nosotros vamos a aprender cómo podemos hacerlo en este vídeo de forma interna, es decir, en la propia clase o en el propio archivo. Pero también se puede definir de forma externa. ¿Cómo? Pues si nosotros en nuestro paquete de nuestro proyecto tendríamos lo que es nuestro proyecto. Aquí lo veis en el árbol de archivos donde tenemos nuestro proyecto, que es 12-enums, y luego hay diferentes tipos de carpetas o paquetes. En nuestro caso tenemos la carpeta de src o source, que sabéis que es una de las carpetas básicas de Java donde se contienen pues los archivos .java, las clases en general. Si nosotros sobre uno de estos paquetes le damos clic derecho y le damos en New en cualquier entorno de desarrollo, vamos a ver cómo nos va a ofrecer diferentes cosas. Si nosotros pulsamos, por ejemplo, sobre Java Class, vemos cómo tenemos diferentes tipos. Una clase normal, una interface, un record, una anotación o un tipo de dato enum. Si nosotros pulsamos en tipo de dato enumerado y le damos un nombre como por ejemplo animales, vemos como aquí directamente nos crea una, una enumeración llamada animales que luego podremos importar aquí como hacemos simplemente con la clase de import Java util scanner. Muy importante porque esa sería una de las formas, hacerlo de manera externa, con un archivo diferente al que estamos ejecutando actualmente. Nosotros lo vamos a aprender más en un archivo, como vamos a ver ahora. ¿Cuándo se pueden utilizar en archivos externos? Pues cuando tenemos proyectos muy grandes que hacen menciones normalmente a mismas enumeraciones en varios proyectos, como puede ser poner en una lista los días de la semana, es decir, lunes, martes, miércoles, jueves, los meses del año, diferentes cargos que puede haber en una empresa y el proyecto es sobre esa empresa, diferentes tipos, yo que sé, de objetos que puede haber en un proyecto, pues igual se hacen en un
archivo externo enumerado. ¿Para qué? Para no tener que andar creándolo todo el rato en diferentes archivos de manera interna que tengamos en Java, ¿vale? En diferentes clases. Al hacerlo de manera externa, lo hacemos una vez y lo importamos cuando lo necesitemos, ¿ok? Yo creo que queda bastante claro. ¿Cómo lo podemos hacer de manera interna? Es decir, en nuestro propio archivo Java para que lo tengamos más a mano. Pues aquí vemos cómo lo vamos a poder declarar. Siguiendo un poquito con lo que teníamos anteriormente, como hemos dicho, se puede hacer de manera interna o de manera externa, pero nunca dentro de un método. ¿Qué queremos decir con nunca dentro de un método? Pues que, por ejemplo, si yo me creo una función o un método, un public static void suma, pues yo no puedo crearme un enum ahí dentro de los valores que yo puedo sumar. Lo tendría que hacer de manera externa y pasárselo al enum por parámetros, ¿ok? Esto simplemente para que lo tengamos en mente cuando os veáis este vídeo y queráis anotar diferentes características sobre el tipo de dato enum, pues ya sabéis, os cogéis vuestra libretita, vuestro boli y vais apuntando, ¿ok? Las enumeraciones se van a crear usando la palabra clave enum y unas llaves, como siempre, donde nosotros vamos a definir la lista de valores que formarán este enum. Al efectuar una declaración de enum, la primera línea de código debe de ser una lista de constantes. Y luego dentro de este enum también podemos tener otras cosas como métodos, variables o constructores. Según las convenciones de nomenclatura de Java, se recomienda que los nombres se escriban en mayúsculas, ¿ok? Esos diferentes valores que vamos a tener en nuestra lista que se escriban en mayúsculas y también la primera letra del enum. ¿Cómo vamos a utilizar un enum en Java? Pues para luego poder utilizar los valores que hemos declarado en la lista de nuestro enum, tenemos que crear una nueva variable, ¿ok? Cuyo tipo de dato asignado será la propia enum, de la que vamos a almacenar alguno de los elementos de su lista. ¿Cómo los vamos a poder mostrar todos los datos de una enum? Pues muy fácil. Podemos mostrar todos los datos que tenemos disponibles en una enum gracias a un for each, por ejemplo, también con un for normal, utilizando una variable del tipo de la enum en la que queremos mostrar los datos, ¿ok? Entonces, de manera teórica hemos podido ver qué es una enum, para qué sirve, cómo utilizarla, cómo declararla, saber que podemos tener una enum tanto declarada internamente como externamente en otro archivo. ¿Cómo podemos guardar su valor en una nueva variable que tiene que tener el tipo de dato enum? ¿Cómo podemos sacar por pantalla todos los valores de un enumerado con un for o con un for each? Pues ahora vamos a verlo en la práctica. Ok, muy fácil. Vamos a ver un ejercicio que, por ejemplo, va a utilizar un tipo enumerado para los días de la semana, para permitirle a un usuario elegir los días de la semana. Como veis, la declaración e inicialización de un enum simplemente necesitamos la keyword que tienen pues todos los tipos de datos, en este caso enum. El nombre que le vamos a dar a este enum, pues si vamos a almacenar los días de la semana, pues yo he decidido llamarlo día barra baja semana. Recordar que se suele poner la primera letra de los enums en mayúscula. Abrimos llave y dentro ponemos pues los valores, esta lista de valores que va a tener mi enum día de la semana y se suele hacer todas las letras en mayúsculas, ¿ok? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Como veis, todos los tipos de datos tienen que ir separados por una coma menos el último. Yo aquí lo tengo dividido en dos filas, pero lo podríais tener en varias, cada una en una, lo que queráis, ¿vale? Pero yo simplemente lo tengo dividido en dos filas para que no ocupe mucho espacio, pero quede bien claro los diferentes tipos de valores que tiene nuestro tipo de dato en un. ¿Cómo le vamos a asignar un valor a una variable de nuestra lista num? Pues como veis, nosotros tenemos aquí mi nueva variable. ¿Qué tipo de dato va a ser? Pues va a tener el tipo de dato día de la semana. ¿Por qué? Porque esta variable va a contener como valor uno de los valores de la lista de la enum día de la semana. Puede que suene muy lioso, pero en realidad no es más que nosotros nos creamos un tipo de dato enumerado, al que le llamamos día de la semana y que contiene X valores. Uno de esos valores vamos a querer que lo almacene mi variable día elegido. Por lo tanto, esta variable día elegido va a tener que tener el valor
día semana, ¿ok? Que es esta enum. ¿Cómo le puedo yo asociar uno de los valores de esta lista? Pues simplemente, fijaos, ponemos mi tipo de dato enum, que es día semana. Si yo después pongo un punto, como hacemos con los strings, por ejemplo, vemos que aquí tenemos diferentes tipos de valores: sábado, miércoles, domingo, jueves, lunes, martes, viernes, y luego pues otros métodos que tiene la propia enum, como este value of. Yo voy a escoger, por ejemplo, el martes. Bueno, el lunes, que hoy estamos a lunes, ¿ok? Escojo el lunes, punto y coma, y simplemente le estaremos diciendo, oye, de la lista de valores día de la semana, quiero que guardes el valor de lunes en esta variable que es día elegido. Para ello tendrá que ser de tipo día semana, ¿ok? Yo creo que fácil y sencillito. ¿Cómo podemos nosotros mostrar por pantalla todos los días para que el usuario pueda elegir uno? Pues bueno, yo en este caso me he creado un for each. Sabéis que los for each necesitan la lista de valores que quiere ser reproducida y una variable que va a ser la utilizada para ir sacando ese valor continuamente gracias al for each. Pues muy fácil. Me creo, si yo la lista de valores que quiero mostrar es día-semana, necesitaré de nuevo una variable que tenga este tipo de dato. Por lo que me creo una variable día-semana que se va a llamar día. Con los dos puntos le digo, oye, muéstrame cada día de qué, pues de la lista día de la semana. Para yo decirle la lista, tengo un método que se llama .values, ¿ok? Si yo simplemente pongo día semana, que es mi enum, ¿vale? Le doy control espacio para sacar todo lo que tiene y vemos que tiene todo y además tiene este método que se llama values. Es un método, lo sabemos porque tiene los paréntesis. ¿Qué es lo que hace este método? Pues simplemente devuelve toda la lista de valores almacenados en el enumerado, es decir, todos estos valores. Y gracias al for each me permite sacarlo por pantalla. Vamos a ver esto de manera un poquito rapidita para que entendáis cómo funciona. Yo creo que el tipo de dato enumerado es muy facilito de utilizar y se entiende bastante bien. Puede ser un poquito lioso el tema de las variables y tal, pero en cuanto se hace un par de veces está easy peasy. Vemos como que lo primero que me saca es el día elegido es lunes, que es de este system out, en el que le habíamos dicho pues que me mostrase el día elegido es y lo concatenase a la variable día elegido, que sabíamos que almacenaba lunes. Simplemente fácil y sencillo. Y luego vemos como gracias a nuestro for each, en el que estamos mostrando por pantalla esta variable día, que va a almacenar cada uno de los valores de la enum día de la semana. Pues aquí vemos cómo nos sacar por pantalla cada uno de estos valores. Yo creo que también es muy fácil y muy sencillito, ¿verdad? Pues nada, vamos a ver un ejemplo entero. Voy a hacer más pequeñito esto. Y aquí vemos cómo esta vez me he creado pues un escáner para poder utilizar el teclado y poder recoger valores. Me he creado una nueva variable enum que se va a llamar modo de juego y que va a contener los valores fácil, medio o difícil. Empezando mi videojuego, por así decirlo, yo voy a preguntarle al usuario, bueno, voy a decirle, mejor dicho, que a preguntarle. Bienvenidos a mi videojuego. Estos son los modos de dificultad. Para ello, me he creado un array, ¿vale? ¿Cómo sabemos que es un array? Pues lo hemos visto en vídeos anteriores, porque tiene los corchetes al lado o del nombre de la variable o del tipo de dato. En este caso, a mí me gusta siempre ponerlo al lado del nombre de la variable. Entonces, me he creado un array cuyo tipo va a ser modo de juego, es decir, esta enum, y ¿qué le voy a asignar? Pues todos los valores del punto values. Esto, igual que se puede utilizar para mostrarlo por pantalla en un for each, también se puede utilizar para meterlo en un array. ¿Por qué? Porque ahora, en vez de hacerlo con un for each, lo vamos a hacer con un for. Cuando en vídeos anteriores veíamos la diferencia entre for each y for, acordaos que decíamos, el for each lo que te permite es poder sacarlos todos, independientemente de por cuál empezar. Pero el for lo que te permitía, por ejemplo, es poder sacar qué número era cada uno de los valores. Es decir, si era el número 1, el número 2, el número 3, el número 4. ¿Por qué? Porque podemos jugar con el contador. Eso el for each no puede hacerlo. Para eso necesitamos haber convertido anteriormente pues a un array
esta enum. Entonces lo que hemos hecho es simplemente convertirla a un array al meter todos sus valores en un array. Con un for simplemente le hemos dicho, oye, desde contador igual a 0 hasta que vayas a el values.length, es decir, a la longitud total que tiene mi enum, se puede hacer como de juego, .values.length. Y luego simplemente vamos a mostrar por pantalla pues lo que haya en nuestro array modos en la posición de contador. Sabemos que va a ir aumentando de uno en uno, empezando por el 0 hasta llegar a la longitud máxima de nuestra num. Muy fácil. ¿Esto a la pantalla cómo se traduce? Pues aquí lo vemos. Vemos que nos pone bienvenidos a mi juego y estos son los modos de dificultad. Tenemos el modo de juego número 1 fácil, el número 2 medio y el número 3 difícil. Esto es lo que hemos podido sacar con el for. A diferencia que con el for each solo podíamos sacarlos pues los tipos de datos. De esta manera le podemos preguntar al usuario a través de números que elija uno. Y eso lo hacemos de esta manera. Con un system_out le vamos a decir elige el modo. Y con mi variable opción elegida va a ser la que almacene el valor que nosotros vamos a seleccionar. Gracias a un do while he hecho que el usuario solo pueda elegir entre 1 y 3, ya que solo tenemos 3 tipos de juego. Aquí lo vemos, el fácil, el medio y el difícil. Me he hecho un do que haga todo esto siempre y cuando que la opción elegida no esté por encima de 1 inclusive y por debajo de 3 inclusive. Estamos diciendo que en esta variable de tipo entero llamada opción elegida vamos a almacenar un valor gracias a mi teclado .nextInt. Ponemos un teclado nextLine ¿para qué? Para cuando, por ejemplo, ponemos un 4, a ver un segundito, ponemos un 4 y le damos a enter para confirmar el número, que me almacene también esa variable. Normalmente esto no suele ser necesario cuando luego tú no vas a tener un tipo de dato string, pero a mí personalmente me gusta ponerlo. ¿Ok? Entonces me he creado también mi variable modo elegido, que va a ser de tipo modo de juego. ¿Por qué? Porque va a almacenar uno de los valores de la lista de esta enumeración que hemos creado anteriormente. ¿Ok? Fácil y sencillito. Entonces yo me hago un switch. ¿Para qué? Pues le voy a pasar opción elegida para según qué opción haya elegido el usuario, tanto guardar la opción elegida en una variable como mostrarla por pantalla. Aquí veis como si la opción elegida es 1, sabéis que aquí pone 1.fácil, pues si es elegida, guardaremos la opción modo de juego fácil en modo elegido, en esta variable, y le iremos al usuario pues que ha elegido este modo. Lo mismo con las demás, y en caso de que no sea la 1, la 2 y la 3, pues le diremos que esa opción no está entre las contempladas, que elija una correcta, y como el while le habrá mandado a repetir, volveremos aquí arriba. Eso lo podemos mostrar aquí de manera muy fácil. Vemos como si yo pongo la opción número 87, me dice, esa opción no está entre las contempladas, elige una correcta. Puedo elegir la menos 54, me va a decir lo mismo. Sin embargo, si yo elijo la número 2, vemos como nos dice, has elegido el modo medio. Ok. Fácil y sencillito. En el vídeo de hoy hemos visto cómo poder utilizar los tipos de datos enumerados, para qué sirven y todas sus características. Si igual nos ha quedado muy claro realmente para qué podemos utilizar esto, diciendo, oye, Sergio, pero si esto lo podemos guardar en una variable y que el usuario escriba el tipo de dato y ya, ¿para qué elegimos un tipo de dato enumerado? Pues bueno, muy bien. En base de datos muchas veces se puede configurar que un objeto no sea, o que un campo de la base de datos no sea un varchar para que sea un string, sino que simplemente pueda almacenar los valores, por ejemplo, en este caso, fácil, medio y difícil. Con esto nos aseguramos que en la programación de nuestra aplicación, en este caso en Java, nos aseguremos que el valor que vaya a guardar la variable que luego vaya a ir a base de datos sea exactamente el valor que puede almacenar ese campo en base de datos. Si yo, como os digo, he configurado en base de datos que mi campo modo de juego solo puede almacenar fácil, medio o difícil, escrito exactamente así, con la acentuación y todo, es mejor dárselo al usuario en una enumeración. ¿Para qué? Para que de manera obligada solo pueda elegir esos valores. Si yo le dejo al usuario que me lo escriba por teclado, me puede escribir el fácil en mayúsculas y en minúsculas,
que sí, que yo luego lo puedo transformar con mis métodos de string, tu lowercase o tu uppercase, pero también puede ser que me lo escriba con acentos, sin acentos, de muchas maneras. Si yo quiero quitarme este problema y decirle al usuario, oye, que lo vas a elegir así, así o así. No hay más opción. Para eso tenemos el tipo de dato enumerado, para asegurarnos de eso. Exactamente igual que hace un select en HTML. Entonces, es un tipo de dato que se utiliza bastante. Así que nada, chicos, espero que os haya servido bastante este vídeo, que hayáis aprendido a cómo utilizar el tipo de dato enumerado y que si tenéis cualquier tipo de problema o de comentario, lo dejéis aquí en los comentarios para que yo o cualquier otra persona de la comunidad pueda hacerlo, que dejéis un like si os ha gustado el vídeo, lo recomendéis a vuestros amigos que quieran aprender programación y sobre todo que os suscribáis y que activéis la campanita, por favor, para que os podáis enterar de cualquier otro tutorial que se demuestra dónde o que se desarrolla dónde. Aquí, en Picando Código, chicos. Nos vemos por aquí. Hasta la próxima. Adiós, chicos. Adiós.